Permítanme comenzar con una verdad que la mayoría de la gente prefiere ignorar, una que aprendí de la manera más cruel y dolorosa. El dinero no solo saca lo peor de las personas, sino que puede destruir los lazos de sangre que creías inquebrantables. Esta es la historia de cómo la codicia de mi propia hermana me robó la herencia de nuestra abuela, y cómo mi venganza no solo le costó a ella su negocio, sino que me devolvió la paz y la justicia que me había arrebatado. Escúchenme con atención, porque lo que estoy a punto de compartirles no es un cuento, es la cruda realidad de una traición familiar que jamás podré olvidar. Mi abuela Elena, que en paz descanse, era el pilar de nuestra familia, una mujer de carácter fuerte, pero con un corazón tan grande que parecía abrazar al mundo entero. Ella nos crió a mi hermana, Clara, y a mí, después de que mis padres fallecieran en un accidente trágico cuando éramos muy jóvenes. Abuela nos enseñó todo lo que sabíamos sobre la vida, el respeto y, más importante aún, sobre la honestidad. Siempre dijo que una buena reputación valía más que todo el oro del mundo. Y vaya que tenía oro. Abuela, además de su casa, era dueña de una pequeña cadena de panaderías tradicionales, muy conocidas en nuestra ciudad, que había levantado con sudor y lágrimas desde cero. El negocio, el pan de Elena, era su orgullo y su legado. Clara, mi hermana, siempre fue diferente. Desde niña, mostró una ambición desmedida, una sed de tener y controlar que yo nunca llegué a comprender. Mientras yo me contentaba con leer en el rincón y ayudar a la abuela a amasar el pan por pura alegría, Clara estaba siempre calculando, siempre preguntando por los números, por las ganancias. A medida que crecimos, ella se enfocó por completo en las panaderías. Estudió administración y cuando se graduó, la abuela, con todo el amor y la confianza que solo una abuela puede tener, la puso a cargo de toda la gestión. Yo, por mi parte, seguí mi camino. Me dediqué a la docencia, a una vida tranquila y sin grandes lujos. Nunca me importó la riqueza, solo la felicidad. Cuando la abuela Elena enfermó, el mundo se nos vino abajo. Los últimos meses fueron difíciles, llenos de visitas al hospital y noches sin dormir. Clara y yo nos turnábamos, pero incluso en esos momentos de dolor, noté cómo mi hermana mantenía una mano firme sobre las cuentas del negocio. Una vez le pregunté por qué llevaba el portátil al hospital y me dijo con un suspiro dramático: «El negocio no puede parar, ¿verdad? Es el legado de la abuela, no podemos dejarlo caer ahora». Yo asentí, creyendo en su compromiso. Ingenuo de mí. Ahora sé que ella no estaba salvando el legado, sino asegurando su botín. La abuela falleció en el verano, dejándonos un vacío inmenso. El dolor era tan profundo que apenas podíamos respirar. Y fue justo en medio de ese luto, con los ojos hinchados por las lágrimas y la mente nublada por la tristeza, cuando Clara me dio la primera estocada, disfrazada de consuelo. 2 semanas después del funeral, me llamó para hablar de los asuntos legales. Nos reunimos con el notario, un hombre de aspecto serio llamado don Rodrigo, que había trabajado con la abuela por décadas. La lectura del testamento fue breve. Abuela nos había dejado todo a partes iguales: la casa, el dinero en cuentas y, lo más importante, el 50% de la propiedad de el pan de Elena para cada una. Respiré aliviado. Era un reparto justo, equitativo, tal como yo siempre esperé de ella. Pero Clara, en ese mismo instante, interrumpió la seriedad del notario con una sonrisa forzada y un tono de voz que parecía ensayado. «Hermano, sé que este es un momento duro», dijo, poniendo una mano falsa sobre mi brazo, «pero tenemos que ser prácticas. Tú eres maestro, tienes tu vida, tu sueldo fijo. Yo he estado al frente del negocio por años. Es mi vida. Piénsalo bien. ¿Tú qué vas a hacer con la mitad de una panadería? No tienes ni la experiencia ni el tiempo para gestionarla. Seamos honestos, tú solo querrías el dinero». Su voz sonaba dulce, pero sus palabras eran como dagas envueltas en terciopelo. El notario carraspeó, incómodo. Yo la miré, sintiendo un escalofrío. «Clara, el testamento dice 50% para cada uno. Podemos contratar un administrador o...», intenté decir, pero ella no me dejó terminar. «O puedes venderme tu parte. Te doy un buen precio,
Un precio justo ahora, en efectivo, y te olvidas de problemas, de impuestos, de gestiones. Yo me encargo de todo. Me quedo con el negocio completo, como la abuela realmente hubiera querido. ¿Acaso no te dijo que el negocio era mi responsabilidad? Ahí estaba el primer anzuelo, el primer gatillo mental que usó, la autoridad de la abuela. Me arrinconó emocionalmente. Estaba de luto, agotado, sin ganas de pelear. Ella apeló a mi falta de interés en los negocios y mi necesidad de paz. Después de unos días de su constante insistencia y manipulación, y para no prolongar más el doloroso proceso de la herencia, cometí el error que me costaría años de arrepentimiento. Acepté venderle mi 50% de las panaderías. Ella me ofreció una cantidad que me pareció razonable en ese momento por mi parte del negocio. Firmamos los papeles con el notario. Me dio un cheque por una suma considerable y me retiré, pensando que al menos había asegurado mi parte del dinero y podía cerrar ese capítulo de mi vida. Clara se quedó con la propiedad total de El Pan de Elena, y yo me quedé con la casa de la abuela y el resto del dinero. Parecía un trato limpio, pero ¿fue realmente un precio justo? La duda se sembró en mi mente semanas después. Un viejo amigo de la abuela, don Fernando, que era banquero, me encontró un día en la calle. Me preguntó por el negocio y yo le expliqué que Clara lo había comprado todo. Don Fernando me miró con una expresión que aún hoy me persigue. «Hijo, ¿cuánto te pagó por tu 50%?» Me preguntó directamente. Le dije la cifra y su rostro se palideció. Me tomó del brazo y me llevó a un café cercano. Lo que me reveló a continuación fue el despertar más cruel de mi vida. El notario, don Rodrigo, era su colega de club y en una conversación casual había comentado algo sobre la venta. Don Fernando, con acceso a las cuentas bancarias del negocio de la abuela, pues era su banquero, me mostró discretamente algunas proyecciones. La panadería no era un negocio pequeño. Había crecido exponencialmente en los últimos 5 años, bajo la gestión de Clara, sí, pero con el capital y el esfuerzo inicial de la abuela. El valor real de mercado de la empresa era, al menos, 4 veces la cantidad que Clara me había pagado por mi mitad. 4 veces. Mi hermana me había estafado, no con artimañas legales complejas, sino con la más vil de las traiciones, la manipulación emocional en un momento de vulnerabilidad. Ella había usado el gatillo de la escasez de oportunidad, vende ahora, olvídate de problemas, y la falta de información para engañar a su propio hermano. Sentí un ardor en el pecho, una mezcla de rabia, dolor y una profunda humillación. No era solo el dinero, era el hecho de que Clara había esperado a que nuestra abuela muriera para mover sus piezas. Había capitalizado mi dolor. Desde ese día, una idea fría y calculada se apoderó de mí. La justicia legal era lenta, costosa, y francamente yo quería algo más personal, algo que le doliera tanto como a mí me había dolido su traición. Yo no quería solo el dinero, quería mi dignidad de vuelta y que ella entendiera el significado de la honestidad que la abuela nos había inculcado. La venganza se convirtió en mi único propósito, un fuego lento que se cocinaba en mi interior. Mi plan tenía que ser perfecto, silencioso e inapelable. Tenía que golpear el corazón de lo que ella más amaba, el control total y la riqueza de El Pan de Elena. Lo primero que hice fue ir con don Fernando, el banquero, y pedirle un favor. Yo sabía que en el fondo él sentía un profundo afecto por la abuela y odiaba la falta de ética. Le pedí que me explicara, al detalle, cómo funcionaba financieramente una empresa como esa. Quería saberlo todo, los márgenes, los proveedores, el flujo de caja. Me sumergí en ese mundo. Dejé la docencia por un año, tomé un sabático y usé el dinero de mi venta, su dinero sucio, para pagar cursos de contabilidad, de gestión de negocios y de análisis de mercado. Me convertí en una sombra que observaba las panaderías de Clara, no como un cliente, sino como un auditor fantasma. Usé mi parte de la herencia para financiar una venganza que no sería rápida, sino una obra maestra de la paciencia y la estrategia. Mi objetivo era claro: exponer su codicia, recuperar mi dinero y, si era posible, desmantelar el imperio de mentiras que había construido sobre la tumba de la abuela. La primera etapa de mi plan estaba en marcha. La ignorancia era la herramienta de Clara. El conocimiento sería la mía. Y créanme,
La segunda etapa, donde entraría en juego una pieza que Clara nunca vio venir, estaba a punto de empezar. Este juego apenas comenzaba, y mi hermana estaba a punto de aprender que la paciencia de un hombre traicionado es más peligrosa que su rabia inicial. El dolor de la traición es un motor potente. En lugar de permitir que la rabia me consumiera en un arrebato inútil, canalicé toda esa energía oscura en estudio y planificación. Durante 6 meses, viví y respiré el mundo de El Pan de Elena, sin que Clara lo supiera. Ella seguía en su burbuja de autosatisfacción, dirigiendo las panaderías con la arrogancia del que se cree invulnerable. Ella pensaba que yo era simplemente un maestro ingenuo, incapaz de entender las complejidades del comercio, un hombre que había cobrado su cheque y había regresado a sus libros. Pero se equivocaba. Recuerden que la clave de mi venganza no era un pleito legal obvio. No podía simplemente demandarla por infravaloración de acciones, ya que yo había firmado voluntariamente. Mi objetivo era diferente: usar su propia codicia y su negligencia administrativa para hacer que el negocio colapsara desde dentro. La abuela Elena siempre dijo que la honestidad era el mejor ingrediente. Clara había sustituido ese ingrediente por la avaricia. Mi entrenamiento fue intensivo. Contraté, de forma discreta, a un pequeño equipo de consultoría financiera. No les dije mi objetivo real. Les dije que estaba investigando la viabilidad de iniciar mi propio negocio de panadería. Esto me dio acceso a informes de la industria, análisis de costos de producción y, lo más importante, me enseñó a leer entre líneas en los informes financieros. Yo tenía copias antiguas de los libros de contabilidad de la abuela, que había guardado por pura nostalgia. Al compararlos con las proyecciones que me había mostrado don Fernando, el banquero, la estafa se hizo aún más evidente. Clara no solo me había estafado en el precio de mi mitad, sino que para pagarme había tomado préstamos a corto plazo con intereses altísimos, garantizando esos préstamos con los propios activos de la panadería. Esto no solo demostraba su necesidad de liquidez inmediata, quería silenciarme rápido, sino que también demostraba una gestión de riesgo imprudente, apostando el futuro de El Pan de Elena para satisfacer su ambición personal. Lo que era el legado de la abuela, ahora era una entidad altamente endeudada y vulnerable. Este era mi punto de ataque. La segunda fase de mi plan se centró en la información privilegiada. Para eso, necesitaba a alguien dentro. Recordé a Pedro. Pedro era el jefe de producción, un panadero excepcional y de la vieja guardia, que había trabajado con la abuela por más de 30 años. Un hombre recto, leal a la memoria de Elena, pero que se sentía profundamente frustrado con los nuevos métodos de Clara. Ella había recortado costos en ingredientes clave, cambiando la mantequilla de alta calidad por margarina barata, y había exigido horarios extenuantes para aumentar la producción, todo a expensas de la calidad del producto y la moral del personal. Me acerqué a Pedro con cautela, no como un espía, sino como un nieto preocupado. Lo invité a almorzar, hablamos de la abuela, de cuánto la extrañábamos. Cuando el momento fue propicio, le pregunté directamente sobre los cambios. Pedro, sintiéndose seguro al desahogarse con alguien de la familia, me confirmó mis sospechas. Tu hermana, joven, solo ve números, ya no ve el pan. La calidad ha bajado y los clientes lo están notando. Los proveedores de siempre, los que nos daban el mejor trigo, se han ido porque ella siempre regatea y quiere pagar menos. Estamos usando materias primas de segunda. El pan de Elena ya no es el pan de Elena, es solo una sombra gorda y ruidosa de lo que fue, me confesó con tristeza. Esta información era oro puro. Me confirmó que el gatillo mental de la prueba social de la panadería, su excelente reputación, estaba siendo erosionado por la codicia de Clara. Los clientes de toda la vida, ese público mayor y fiel, valoraban la calidad y la tradición por encima de todo. Ellos eran lentos en cambiar, pero una vez que se iban, no regresaban. Aquí es donde mi estrategia se volvió verdaderamente sutil. Yo sabía que la panadería, al estar tan endeudada con sus préstamos a corto plazo, dependía de un flujo de caja constante y robusto. Si ese flujo se cortaba, aunque solo fuera un poco, la empresa entraría en una espiral de problemas. Mi venganza no sería contra el producto, sino contra la estructura financiera que Clara había creado. Decidí que el mejor ataque era la competencia directa, pero con una diferencia crucial.
Mi panadería sería todo lo que la de Clara había dejado de ser. Usé el restante de mi herencia, la parte que me correspondía legítimamente, para alquilar un local pequeño, justo al otro lado de la calle de la panadería principal de Clara. No era una venganza impulsiva, sino una inversión calculada. Llamé a mi nueva panadería La Receta de Abuela. Un nombre simple, directo, que apelaba al gatillo mental de la nostalgia y la autoridad de Elena. Mi modelo de negocio era simple: usar las recetas exactas de la abuela, los ingredientes de primera calidad que Clara había desechado, y enfocarnos en el servicio al cliente que Pedro me había dicho que Clara había olvidado. Los detalles pequeños, el café de cortesía, la sonrisa. Contraté a Pedro. No fue difícil convencerlo. Le ofrecí una sociedad, no solo un sueldo. Le ofrecí la oportunidad de revivir el espíritu de la abuela. Él aceptó con lágrimas en los ojos. Pedro era mi arma secreta. Su conocimiento interno de la producción de Clara y su maestría en las recetas tradicionales eran invaluables. Abrimos sin gran fanfarria, sin publicidad costosa. Confiamos en el poder del boca a boca, especialmente entre el público mayor que recordaba con cariño la calidad de antaño. El contraste fue inmediato y brutal. Mientras la panadería de Clara se veía como una corporación fría, la mía era pequeña, cálida y olía a la verdadera tradición. Los primeros días fueron lentos, pero la estrategia de marketing era impecable. No criticar a El Pan de Elena, sino simplemente ser la antítesis. En lugar de grandes descuentos, ofrecíamos la máxima calidad. El primer golpe se sintió en la caja de Clara. Los clientes más fieles, que habían notado la baja calidad en su pan habitual, cruzaron la calle. Eran pequeños flujos al principio, pero constantes. El público mayor es el más leal, pero también el más exigente con la tradición y el respeto. Clara, al principio, me subestimó. Se rió cuando vio mi cartel. Un hobby, eso es todo. No durará ni 3 meses con esos costos de ingrediente, le dijo a uno de sus gerentes, según me contó Pedro. Ella no entendió que mi margen de ganancia era bajo intencionalmente y que yo no estaba buscando riqueza inmediata, sino la estabilidad de mi competencia, que era directamente el nervio de su negocio sobreendeudado. La pequeña fuga de clientes, combinada con el alto costo de sus préstamos, que yo conocía gracias a mi investigación, empezó a ejercer una presión insoportable en el flujo de caja de El Pan de Elena. Mi panadería, aunque pequeña, actuaba como una sangría lenta y constante. Clara había subestimado el poder de la nostalgia y la calidad. Había subestimado mi dolor y mi paciencia. El tablero de ajedrez estaba puesto, y la siguiente jugada de Clara, impulsada por el pánico, sería la que me daría la victoria. Estaba lista para el colapso. El juego de la venganza es un arte de la paciencia, y en el mundo de los negocios, la paciencia se mide en liquidez. Mientras la receta de abuela florecía lentamente, enfocándose en la fidelización de ese público maduro que valora la historia y la calidad, las panaderías de Clara, El Pan de Elena, comenzaban a mostrar signos de debilidad financiera. Es importante entender que una empresa altamente endeudada no necesita una gran crisis para caer. Solo necesita una interrupción constante y calculada en sus ingresos. Clara, acostumbrada a la comodidad del monopolio que había heredado, tardó en reconocer la amenaza real. Cuando finalmente lo hizo, su reacción no fue de introspección ni de mejora de calidad, sino de pánico y agresión, que era exactamente lo que yo esperaba. Ella estaba operando bajo el gatillo mental de la aversión a la pérdida, y eso la hacía predecible y temeraria. Su primer movimiento fue un intento de guerra de precios. Comenzó a ofrecer descuentos masivos y promociones de 2x1 en sus productos principales. Esto, a primera vista, parecía una estrategia inteligente. Sin embargo, para una empresa que ya había recortado costos de ingredientes hasta el límite, estos descuentos significaban que estaban vendiendo pan y pasteles casi al costo, o, peor aún, por debajo de él. Su margen de ganancia, que ya era delgado debido a los altos intereses de los préstamos que yo conocía, se desplomó. Mientras tanto, en La Receta de Abuela, Pedro y yo nos mantuvimos firmes. Nos negamos a bajar la calidad. Incluso aumentamos ligeramente nuestros precios.
justificándolo con un cartel sencillo pero efectivo que decía: usamos la mantequilla y el trigo que abuela Elena siempre eligió. El sabor no tiene descuento. Esto apeló directamente al gatillo de la calidad superior y la exclusividad que el público mayor y conocedor estaba buscando. El mensaje subliminal era: la panadería de Clara vende pan barato porque usa ingredientes baratos. Nosotros vendemos valor. El impacto fue doble. Primero, Clara atrajo a un nuevo tipo de cliente, el buscador de ofertas, que es volátil y no leal. Al mismo tiempo, el cliente tradicional, ese que gastaba más y era más fiel, se reafirmó en mi negocio, asociando los descuentos de Clara con una degradación de la marca. Al cabo de 3 meses de esta guerra de precios, Pedro, que aún tenía contactos en el área de producción de El Pan de Elena, me confirmó que la situación interna de Clara era caótica. Los empleados estaban descontentos. Los proveedores habituales, cansados de los retrasos en los pagos, comenzaron a exigir condiciones de crédito más estrictas o pagos por adelantado. Esto era un desastre para el flujo de caja. Aquí es donde introduje la segunda parte de mi jugada maestra, la que apelaba al gatillo mental de la reciprocidad. Yo tenía el capital. Mientras Clara lidiaba con proveedores que le cerraban las puertas, yo, gracias a la investigación previa y a don Fernando, sabía quiénes eran los proveedores originales de la abuela, los que ella había desechado por avaricia. Me acerqué a ellos. Soy el hermano de Clara y estoy reviviendo la receta de abuela con el espíritu original, les dije. Sé que mi hermana les ha causado problemas, pero yo no soy ella. Les ofrezco pagarles en efectivo por adelantado por el mejor trigo y la mejor mantequilla, el mismo trato que tenían con abuela Elena. Para estos proveedores, que valoraban la lealtad y la historia tanto como nuestros clientes, mi oferta era un bálsamo. No solo les ofrecía dinero seguro, sino la oportunidad de volver a trabajar con la verdadera tradición de Elena. La autoridad moral que yo tenía sobre Clara, basada en mi reputación de honestidad, el gatillo mental más fuerte en este público, me abrió todas las puertas. Firmé contratos exclusivos con los 2 principales distribuidores de ingredientes de alta calidad de la región. Esto significaba que, incluso si Clara quería mejorar la calidad de su pan, le sería casi imposible obtener los ingredientes necesarios a un precio razonable, pues yo controlaba la oferta de la materia prima premium. Clara se dio cuenta del jaque. Intentó comprarles a mis proveedores. Me contó Pedro que ella les ofreció sumas exorbitantes, pero ellos, por lealtad a la abuela y por resentimiento hacia Clara, se negaron. Ella estaba obligada a usar ingredientes de tercera, lo que sellaba el destino de la calidad de sus productos. Frustrada y desesperada, Clara cometió su peor error. En un intento por difamarme, llamó a un periódico local, ese mismo que la abuela solía patrocinar, e hizo que publicaran una pequeña nota insinuando que yo, su hermano, estaba usando la herencia de la abuela de manera irresponsable para jugar a ser panadero, y que mi negocio era solo una copia barata y efímera del suyo. Este fue el momento que yo había estado esperando para desatar la verdadera tormenta. Yo no respondí a la prensa. En cambio, usé el dinero que me quedaba y el capital de trabajo de mi panadería para algo mucho más discreto. Compré las notas de deuda de Clara. Recuerden que ella había tomado préstamos a corto plazo. Estos préstamos fueron emitidos por un banco regional y luego vendidos a varios inversionistas privados como notas de deuda. Contacté a esos inversionistas. Usando mi capital y mi conocimiento, demostré que la gestión de Clara había vuelto esas notas de deuda un riesgo altísimo. Les mostré los recortes de calidad, la guerra de precios, la pérdida de clientes clave. Para un inversionista, el riesgo de que la empresa colapsara era más importante que el pequeño retorno. Les ofrecí un precio ligeramente superior al valor nominal de las notas, garantizándoles una ganancia rápida y segura, el gatillo de la urgencia y la ganancia garantizada. 1 a 1, los inversionistas me vendieron esas notas. En menos de un mes, yo era, legal y financieramente, el principal acreedor de El Pan de Elena. Mi hermana me había estafado con la herencia, y ahora yo era el dueño de sus deudas. Lo que ella había usado para pagarme, ahora me permitía controlar su destino financiero. Esto era la personificación de la justicia poética.
Clara no tenía idea de que ahora su propio hermano era quien sostenía las riendas de sus obligaciones financieras. Ella pensaba que estaba lidiando con bancos anónimos. La sorpresa que le esperaba sería la más grande y humillante de su vida. La venganza no iba a ser dulce, iba a ser fría y calculada, ejecutada con la precisión de un reloj. Yo tenía el control total. Solo faltaba el golpe final, el que no solo le costaría el negocio, sino que expondría su codicia ante toda la ciudad. El control financiero es un poder invisible, y yo ahora lo ejercía sobre Clara. Ella seguía luchando en la superficie, lidiando con la disminución de clientes y la presión de sus costos operativos, sin saber que la soga alrededor de su cuello la sostenía su propio hermano. Yo había convertido el dinero que me había robado en el arma que la desarmaría por completo. Era una dulce ironía. Mi siguiente paso fue crucial: establecer el momento exacto para apretar la soga. Las notas de deuda que yo poseía tenían diferentes fechas de vencimiento a corto plazo. Si yo demandaba el pago total y anticipado de todas ellas a la vez, Clara se encontraría en una situación de insolvencia inmediata, ya que no tenía la liquidez para cubrir esos montos, especialmente después de meses de guerra de precios fallida. Sin embargo, no quería un colapso privado, quería una exposición pública, un castigo que resonara con la memoria de la abuela y que satisficiera mi sed de justicia. El gatillo mental que utilizaría ahora era el de la autoridad moral y la transparencia. Coordiné mi ataque con 2 movimientos simultáneos que se ejecutarían en el transcurso de una semana. Primero, preparé la ejecución legal de las notas de deuda. Esto no fue un simple llamado telefónico. Involucró a mi abogado, un hombre de confianza y muy discreto, a quien le revelé toda la historia de la estafa. Al principio se mostró escéptico, pero cuando le mostré los documentos firmados por Clara para el préstamo y luego las transferencias de las notas de deuda a mi nombre, su rostro se transformó. El abogado redactó una notificación de incumplimiento de pago con fecha de vencimiento inmediata, alegando que la degradación de la calidad del producto y la pérdida de clientes constituían un riesgo inaceptable para los acreedores, que ahora era yo. Mi segundo movimiento fue mucho más personal y estaba dirigido a su reputación, el verdadero valor que la abuela había dejado. Me acerqué al Consejo de Comerciantes de la ciudad, un grupo influyente compuesto principalmente por empresarios mayores que respetaban profundamente a abuela Elena. Pedí una reunión urgente para discutir la integridad de un negocio tradicional de la ciudad. En la reunión, no acusé a Clara directamente de fraude. Fui mucho más sutil. Apelé al gatillo de la ética y la comunidad. Les presenté una carpeta bien organizada, que contenía 3 cosas: comparación de ingredientes, facturas que demostraban que la receta de abuela usaba los ingredientes originales y caros de la abuela, contrastadas con los informes de Pedro sobre la compra de materia prima inferior por parte de Clara. Historia de la venta, una copia del testamento de la abuela, que demostraba la intención de división igualitaria, y luego la copia del cheque que Clara me había dado por mi parte del negocio, comparado con las proyecciones de valor real que don Fernando me había facilitado. El contraste era abrumador. El control de la deuda, una copia de los documentos legales que demostraban que yo, el hermano estafado, era ahora el principal acreedor de la empresa. El impacto fue devastador. La sala quedó en silencio. El consejo no podía ignorar la evidencia de que Clara no solo había actuado con una codicia desmedida contra su propio hermano, sino que, al degradar la calidad, estaba manchando la memoria de su abuela y arriesgando el prestigio de los negocios tradicionales de la ciudad. Ellos no podían hacer nada legalmente, pero su juicio moral era mucho más importante. La noticia de la traición y la manipulación de Clara se filtró a través de este círculo influyente como pólvora. Los viejos clientes, los que realmente sostenían la reputación de el pan de Elena, sintieron una profunda indignación. No era solo un asunto de negocios, era un asunto de moralidad y honor. El gatillo de la prueba social, que antes era positivo para el negocio, se volvió completamente negativo. La demanda de pago total y anticipado de la deuda llegó a la oficina de Clara 2 días después. La reacción fue de incredulidad y furia. Ella no podía creer que yo fuera el acreedor. Me llamó frenéticamente, con una voz histérica que jamás le había escuchado. ¿Tú?
¿Cómo te atreves? Todo lo que tengo es por mi esfuerzo. Tú solo cobraste un cheque y te fuiste, gritó. Yo mantuve la calma. Clara, le respondí con voz firme y monótona. Me estafaste, aprovechando mi dolor por la muerte de la abuela. El cheque que me diste era menos de la cuarta parte del valor real del negocio. Ahora, la deuda ha vencido. Te exijo el pago inmediato de todo lo que me debes. Y si no puedes pagar, el negocio volverá a su legítimo dueño. Ella intentó negociar, suplicar, incluso amenazar, pero yo fui inflexible. Yo no quería un acuerdo. Quería justicia total. Yo no había invertido todo ese tiempo y esfuerzo para una simple mediación. En el plazo de 72 horas, Clara no pudo conseguir la financiación de emergencia para cubrir la deuda. Ningún banco quería tocar un negocio cuya reputación estaba siendo destrozada por una traición familiar y cuya gestión financiera era tan evidentemente imprudente. El Pan de Elena entró en un proceso de insolvencia. El golpe final ocurrió una mañana de lunes. Fui a la panadería principal de Clara con mi abogado y un agente judicial. El negocio estaba abriendo. En la puerta, ante la mirada de algunos clientes y empleados, el agente colocó el aviso oficial de embargo y cambio de propiedad. La escena fue humillante, pública e irreversible. Clara, que llegó justo en ese momento, se derrumbó al ver el documento que la despojaba de todo lo que había robado. La codicia le había costado su negocio, su reputación y, lo más importante, el legado de la abuela. Ver a Clara caer de esa manera, despojada de su imperio de avaricia frente a los empleados y los clientes, fue una mezcla agridulce. No sentí la euforia triunfal que se podría esperar, sino la fría satisfacción de la justicia. La abuela Elena siempre decía que la tierra devuelve todo lo que se le da, y Clara estaba cosechando la amargura que había sembrado. Con la ejecución de las notas de deuda, la propiedad total de la marca y los activos de El Pan de Elena revirtieron a mí. De la noche a la mañana volví a ser el dueño de un negocio que nunca quise, pero que ahora estaba en mis manos para ser restaurado. Este nuevo control no significó el final de la batalla, sino el inicio de una inmensa tarea de reparación. La marca El Pan de Elena estaba gravemente herida. La revelación de la traición y la baja calidad de los ingredientes habían sembrado una profunda desconfianza en la comunidad, especialmente en el público mayor, que se sentía personalmente traicionado. La gente asocia los escándalos con la marca, no solo con el dueño. Mi enfoque ahora cambió de la venganza a la restauración. Mi prioridad absoluta era recuperar la reputación, apelando al gatillo mental de la confianza y la transparencia. Inmediatamente, tomé varias medidas drásticas. Lo primero fue el personal. Clara, en su desesperación por recortar costos, había despedido a muchos de los panaderos y empleados de la vieja guardia, reemplazándolos con mano de obra más barata y menos experimentada. Yo, con la ayuda de Pedro, contacté a cada uno de esos exempleados. Les ofrecí sus antiguos puestos con mejores salarios y, lo más importante, les ofrecí ser parte del proyecto de rescate del legado de Elena. Les hice sentir que no solo regresaban a un trabajo, sino a una misión de honor. La moral se disparó instantáneamente. El personal es el primer contacto del cliente y su entusiasmo era contagioso. Lo segundo fue la calidad, el pilar de mi venganza. Hice una declaración pública, sin mencionar directamente a Clara, pero dejando claro el mensaje. Organicé un evento en la panadería principal, invitando a la prensa local, esa misma prensa que Clara había usado para difamarme, y a los miembros del Consejo de Comerciantes. En ese evento fui completamente transparente. He recuperado el control total de esta empresa, dije, mirando directamente a las cámaras, y he descubierto, con profunda tristeza, que el negocio se había desviado de los principios de mi abuela Elena. Se comprometió la calidad de los ingredientes para aumentar las ganancias personales. Declaro ante ustedes que a partir de hoy, el Pan de Elena volverá a usar exactamente las mismas recetas, los mismos proveedores y el mismo proceso artesanal que usaba mi abuela. Para respaldar mis palabras, invité a los proveedores de trigo y mantequilla a subir al estrado. Ellos, públicamente, confirmaron su reanudación de los contratos con la empresa, basándose en mi compromiso personal de honestidad.
Este acto fue un poderoso uso del gatillo de la prueba social y la autoridad externa. El mensaje era claro: la oscuridad se había ido y la luz de la tradición había regresado. La gente quería creer en el resurgimiento y yo les di todas las razones para hacerlo. El tercer paso fue la integración de los negocios. Mi pequeña panadería, la receta de abuela, se convirtió en el laboratorio de calidad y el modelo a seguir. Mantuvimos el nombre de El Pan de Elena para las grandes tiendas, pero incorporamos una pequeña etiqueta en todos los productos que decía: aprobado por la receta de abuela, calidad garantizada. De esta manera, capitalicé la reputación intachable que mi pequeño negocio había construido durante la fase de la venganza. En cuanto a Clara, su caída fue absoluta. Perdió todo: el negocio, la reputación y cualquier respeto que pudiera quedarle. La vi una última vez, cuando fue a mi oficina para recoger algunas pertenencias personales. Estaba quebrada, no solo económicamente, sino en espíritu. Me arruinaste, murmuró, con los ojos llenos de resentimiento, pero sin el fuego de antes. Tú lo hiciste, Clara, le respondí. Yo solo te di lo que sembraste. Me robaste la mitad de la herencia de nuestra abuela, aprovechándote de mi dolor. Y yo usé el dinero que me diste para comprar tu ruina. Esto no fue una venganza impulsiva, fue un ejercicio de justicia. Tú pensaste que yo solo era un maestro ingenuo, pero no entendiste que el verdadero valor de la abuela no era el dinero, sino el honor. Ella se fue sin decir otra palabra. Nunca más volví a saber de ella de manera directa. Se rumoreaba que se había mudado a otra ciudad y estaba luchando por conseguir un trabajo de nivel medio, ya que su reputación en la comunidad empresarial estaba irrevocablemente dañada. El castigo no fue solo financiero, sino social. Con el tiempo, las panaderías de El Pan de Elena recuperaron su esplendor. Los clientes de la vieja guardia, reconociendo el pan de calidad que recordaban, regresaron en masa. Las ventas se dispararon y la empresa volvió a ser rentable, no con los márgenes inflados y la gestión de riesgo que Clara había impuesto, sino con una rentabilidad sólida y honesta. Pedro se convirtió en el director de producción y en mi socio de facto, el guardián de la tradición. La lección que aprendí fue profunda. La codicia siempre tiene un precio. Mi venganza me había costado tiempo, dinero y una gran carga emocional, pero me había devuelto algo invaluable: la certeza de que no hay paz sin justicia y que, a veces, la estrategia más efectiva contra la traición es la paciencia y el conocimiento profundo de las debilidades del enemigo. Yo había honrado la memoria de mi abuela de la única manera que un estafado podía hacerlo. El tiempo ha pasado desde aquel dramático desenlace. Hoy, el Pan de Elena no solo ha recuperado su brillo, sino que ha crecido de manera sostenible, siempre bajo la estricta filosofía de la calidad y la honestidad que la abuela Elena nos inculcó. El negocio se sostiene sobre el pilar del respeto al cliente y al legado. Yo me encargo de la administración general, pero he vuelto a mi pasión, la docencia, dedicando solo las horas necesarias para asegurar que la estrategia se mantenga fiel a nuestros valores. Pedro y su equipo son el corazón operativo, y mi función es proteger ese corazón de cualquier sombra de avaricia. La lección final, la que quiero compartir con ustedes, va más allá de la contabilidad y las notas de deuda. Es una lección sobre los límites de la codicia y el poder de la paciencia estratégica. Clara creyó que yo era débil por mi falta de interés en el dinero y los negocios. Ella confundió la tranquilidad con la ingenuidad. Este error es común entre las personas ambiciosas. Subestiman a aquellos que valoran el honor sobre la riqueza. Mi venganza no fue un acto de furia descontrolada, sino la culminación de un plan meticuloso que capitalizó sus errores más básicos. El primer error de Clara fue la negligencia financiera. Al endeudarse tanto para pagarme rápidamente, ella creó el arma que yo usaría contra ella. La ambición la cegó a los riesgos. Ella apeló a mi falta de conocimiento en el momento de la venta, pensando que la ignorancia sería mi perdición, sin saber que mi dolor me impulsaría a adquirir el conocimiento necesario para desmantelar su estafa. El conocimiento es el contrapoder más efectivo contra la manipulación. El segundo error de Clara fue la traición a la calidad.
Al sacrificar los ingredientes por unos pocos puntos de margen de ganancia adicionales, traicionó el legado y, lo más importante, a la clientela fiel de la abuela. Las personas mayores, nuestro público objetivo, tienen una profunda conexión emocional con los productos de toda la vida y son inmunes a los trucos baratos de marketing. Yo utilicé el gatillo de la nostalgia y la prueba social, el pan de la abuela sabe igual que antes, para devolverles la confianza, y esto fue la sangría constante que la llevó a la insolvencia. Y el tercer error, el más fatal, fue la subestimación. Ella nunca consideró que yo invertiría mi propia parte de la herencia en su destrucción metódica. Para ella, el dinero era un fin. Para mí, fue una herramienta de justicia. Al convertirme en su principal acreedor en secreto, la acorralé en un jaque mate financiero del que no había escapatoria. La exposición pública fue solo la cereza amarga en su pastel de mentiras. Mi vida, después de todo esto, ha encontrado una nueva calma. He aprendido que no se puede elegir a la familia, pero sí se puede elegir cómo se responde a la traición. Para aquellos que han sido víctimas de la codicia familiar, les digo, no luchen con las manos vacías. Ármense de conocimiento, de paciencia y de una estrategia impecable. No busquen la venganza por el simple hecho de hacer daño, sino como un camino frío y calculado para restaurar la justicia y el honor que les fueron arrebatados. Hoy, cuando entro en cualquiera de las panaderías de El Pan de Elena y huelo ese aroma a levadura y mantequilla de calidad, recuerdo a mi abuela y su lección más importante. El buen nombre es lo único que el dinero no puede comprar y la única herencia que vale la pena defender. Yo defendí esa herencia y al hacerlo, no solo recuperé un negocio, sino que recuperé mi propia dignidad. Clara perdió su negocio porque lo valoraba más que a su propia familia y su propia moral. Yo gané porque demostré que para mí el honor de mi abuela valía más que cualquier precio. Y con esto cierro este capítulo de mi vida, esperando que mi historia les sirva de advertencia y quizás de inspiración para buscar siempre la verdad, sin importar cuán dolorosa sea.